Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana tan preciosa, tan hermosa que Dios nos permite poder estar una vez más delante de nuestro Padre Celestial. Le doy gracias a nuestro Señor que ha sido bueno con nosotros, de tal manera que nosotros vengamos adelante de Él y podamos poder recibir de Él una palabra de bendición, una palabra que nos lleve, hermano, a agradarle cada día a Dios, una palabra, hermano, una porción diaria de su bendita palabra en esta mañana, una porción de su palabra, hermano, que nos lleve a agradarle, nos lleve a hacer lo correcto ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Que nos ayude, hermano, a crecer, que nos ayude a madurar, que nos ayude a comprender su palabra, que nos ayude a entender su bendito propósito, que nos ayude, hermano, a poder caminar y poder agradar a nuestro Padre Celestial todos los días. Porque el punto de este caminar, hermano, es que nos levantemos diario a hacer su voluntad. Orando un poco al Señor, orándole y pidiéndole la guianza, hermano, pidiéndole el consejo de una palabra de bendición. Dios ha puesto en mi corazón algo que llama mi atención. Y qué tan importante es que nosotros busquemos siempre agradar a nuestro Padre Celestial. Qué tan importante es que nosotros, hermanos, nos pongamos siempre a disposición de nuestro Señor. Muchas veces, hermano, el hombre llega a jactarse, el creyente llega a jactarse de que Dios, hermano, en todo momento está con él, de que Dios en todo momento, hermano, lo respalda, le habla, se siente tan bien. Y en veces cae en la jactancia, en veces en la soberbia, de creer que Dios me habla, Dios me habla, Dios me habla. Y creer que el hecho de que Dios nos hable no peca, no se equivoca, no falla. Ciertamente que entre más apegados estemos al Señor, ciertamente cometeremos menos errores, cometeremos menos equivocaciones. Pues esa es la importancia de estar con Él. La importancia, hermano, de acercarnos cada día más a Él tiene que ver con que cada día vayamos perfeccionando, cada día vayamos siempre, hermano, haciendo lo correcto al Señor. En veces se viven tiempos donde se juzga, donde se condena, donde, hermano, se comete injusticia ante las adversidades, cuando el hombre peca, el hombre se equivoca, comete errores. Pero mirando un poquito sobre este pasaje, yo veo algo tan importante, hermano, en este tiempo, de creer en veces que los justos, que solamente el Espíritu Santo guía al creyente que hace lo bueno. Inclusive el pecador también puede hacer lo bueno cuando se convierte al Señor. Cuando hace lo agradable al Señor, el pecador hace lo bueno. A quienes hacen lo bueno y en veces terminan haciendo lo malo, porque en veces el menospreciar, el rechazar, el creerse que, hermano, que no pecan, que no se equivocan, eso es una jactancia. Pero cuando vemos, hermanos, vemos que el pecado, hermano, nos aleja de Dios, el pecado nos aparta de Dios, el pecado hace que, hermano, que lo único que puede alejarnos de Dios, lo único que puede apartarnos de Dios es el pecado. El dejar hacer las cosas hacia Dios es pecado. El malo, el no buscarle, el no someternos, el dejar de asistir, el de alejarnos, el de no servirle, el de, hermano, de no tener compromisos con Él, nos hace ser pecadores, nos hace cometer un tipo de pecado.
porque lo único que nos puede alejar de Él, lo único que nos puede apartar de Él, es el pecado. Es el pecado. Lo único, hermano, que puede hacer que el creyente no tenga el interés de cambiar, de hacer las cosas, es porque hay pecado. Y puede pecar de muchas maneras. Hay muchas maneras de pecar. Hay muchas maneras de violar la ley de Dios. Hay muchas maneras, hermano, de errar. Hay muchas maneras, hermano, no precisamente tienes que hacer una obra de la carne, lo que dicen Gálatas, sino, hermano, el simple hecho, en veces de no hacer lo bueno, es pecado. Por eso la misma Escritura nos enseña de que no hay un solo justo, sino que todos hemos pecado. Quizás hay quienes pecan con el pensamiento, hay quienes pecan juzgando, hay quienes pecan con su boca, hay quienes pecan con sus acciones, hermano, pero tanto los pensamientos y el corazón Dios los conoce. Nadie conoce el corazón sino solo Dios. Nadie conoce los pensamientos sino solo Dios. El hombre en este tiempo, hermano, el creyente en este tiempo ha caído en una jactancia de que no es pecador. Pero hay 7 maneras o 7 niveles de pecado. 7 niveles, hermano, que van de menos a más. Y piensa que porque otros, aquel hombre, hermano, que estaban aquellos dos que se fueron a orar, decía: yo no, gracias Señor, porque yo no soy como mi hermano, yo no robo, yo no adultero, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero, hermano, su pecado de este hombre era su arrogancia, su falta de misericordia hacia los demás. Era un hombre, hermano, que no tenía piedad sobre los demás. El hombre que no es piadoso, no es misericordioso, el hombre que no se compadece de los demás y se pone en el lugar de los demás, hermano, ha sido soberbio. La soberbia es pecado, porque se creen en veces tan justos, el hombre se cree tan bueno, el hombre se cree que no peca, hermano, porque quiero enfatizar algo, que una cosa es que Dios nos use y otra cosa es nuestra vida personal. Nuestra vida personal es la que va a ser juzgada, no el que Dios nos use. Podemos estar predicando, hermano, toda la vida y haciendo lo correcto bíblicamente, predicando lo correcto. Podemos, hermano, que el Espíritu Santo nos use, hermano, de una manera poderosa. Podemos hacer muchas cosas de parte de nuestro Padre Celestial, pero eso no implica ser agradables al Señor. Porque cada hombre, hermano, sea quien sea, ya sea ministros, ya sea pueblo, vamos a ser juzgados como hombres en la tierra, como hombres terrenales, como hombres carnales. Y no porque Dios nos usa. Porque aún, hermano, aún siendo ministros, tenemos que ser juzgados como hombres. Aún siendo ministros, todavía somos hombres terrenales, hombres carnales. El hecho de que Dios nos use no implica que no cometamos errores. El hecho de que Dios nos use no implica que no nos equivoquemos en la manera de hablar, en la manera de juzgar las cosas. Pero tengamos mucho cuidado en esto, porque cuando pecamos, hermano, nos apartan de Dios. El Señor se aleja de nosotros. Pero ¿cuándo, hermano, sucede eso? Cuando nosotros manifestamos un comportamiento negativo para las cosas de Él. Cuando dejamos de hacer su voluntad, cuando nos alejamos, cuando perdemos ese sentido por el amor de Él, por su presencia. Cuando, hermano, cuando buscamos realmente, hermano, agradar al Señor, nuestra vida es porque está siendo limpiada, está siendo, hermano, restaurada, está siendo manifestado Cristo en nuestras vidas. Cuando Dios, hermano, Cristo se va manifestando en nuestra vida,
quiere decir entonces que vamos quitando muchas cosas que a Él no le agradan. El hecho que Dios, hermano, que el Cristo, hermano, aparecerse en el carácter, no, el carácter aparece cuando somos limpiados, porque eso es lo que veo yo aquí, que el Cristo cuando aparece en nuestras vidas, dice en primera de Juan, dice que los pecados son quitados, que Él apareció para quitar los pecados. Y lo que queremos es que Cristo sea formado en nosotros. Cuando Cristo es formado en nosotros, entonces dejamos de pecar o pecamos menos. Cada día vamos perfeccionando nuestras vidas. Pero yo veo, hermano, que cuando Él se aparta del hombre pecador, hermano, Él no nos deja solo. Cuando nosotros nos equivocamos, Él no nos deja solo. Él envía, dice, Él envía a nosotros el Consolador, al Espíritu Santo. Envía, hermano, lo envía para traernos de vuelta, para que el hombre venga de vuelta a la casa del Padre. Y esto me trae mucho gozo, hermano, de saber de entender aún más, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, no solamente está con los que son guiados por Él, sino que también, hermano, por el hombre que ha pecado. Por el hombre, hermano, que, hermano, necesita de Dios. Yo creo que el más importante no es el justo, sino el más importante es aquel que ha pecado delante de Dios, por cuanto se ha apartado de Dios, por cuanto es enviado lejos de Dios. Entonces, en esta mañana yo le he puesto por título: el Espíritu Santo es enviado tanto para los justos como para los pecadores. Para los dos, hermano, es enviado el Espíritu Santo. Creo que los dos son importantes, pero ante una salvación es más importante el pecador. Porque el hombre en cualquiera de sus modalidades, cuando peca, pone en peligro su vida. Mateo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended misericordia, perdón, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando mi Señor Jesús vino, hermano, no solamente vino, hermano, por los justos, hermano, sino a los pecadores. Y me llama la atención algo que en este tiempo Él vino a llamarnos, hermano, a que nosotros volvamos a Él. Estamos viviendo tiempos de condenación, tiempo de juzgar a aquellos que se alejaron y se apartaron y sobre todo han pecado en el Señor. Debemos de decir entonces, hermano, que el pecado es solo uno, pero que las maneras de pecar son muchas, hermano. Las maneras de pecar son muchas. Cuando se viola la palabra de Dios o se deja de poner por práctica, se está pecando. El pecado no precisamente es que hagas un pecado en la obra de la carne, se puede pecar de muchas maneras, porque el pecado no es uno, pero se viola de muchas maneras. Y el pecado, hermano, dice en el libro de Primera de Juan 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En el libro de nuestro testamento dice: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. La misma Escritura nos enseña que todos pecamos, que no hay un solo justo. La Escritura nos enseña, dice también la versión al día, dice: todos los que pecan son violadores de la ley de Dios. Hay muchas maneras de pecar. Hay muchas maneras, hermano, de violar la ley de Dios. ¿Cuándo? Cuando se desobedece. La pregunta es, hermano, nosotros hemos
A lo mejor no has pecado como pecan otros, pero pregúntate tú, ¿has sido obediente a Dios? ¿Le has sido fiel a Dios? Eso nos hace entonces entender que hemos sido o en veces somos pecadores simplemente con la desobediencia a Dios. Hay muchas maneras de pecar, hasta por desobedecer se comete pecado. Pero el hombre en este tiempo está en un tiempo donde cree que es justo, donde cree que no peca, donde cree que todas las cosas las hace bien. Hermano, pero no se pone en el papel de un hombre pecador, sino se pone en el papel de un hombre justo. Porque cree que lo que practicas es correcto y en veces es correcto, pero hermano, en veces no se apiada, no se compadece, hermano, delante de Dios, hermano, por los que practican o por los que han violado la ley de Dios. Esto nos enseña, hermano, que cualquiera puede pecar de muchas maneras. Cualquiera que viola la ley de Dios, cualquiera que desobedece a Dios, cualquiera que no hace lo que Dios le pide, es un pecador. Vuelvo a repetir, podemos ser quien sea. El que Dios nos use no nos hace ser justo, sino que vamos a ser juzgados en forma de hombre. En veces, ciertamente se habla correcto, pero la forma de comportarnos, la forma de pensar, la forma de hablar, hermano, nos hace ser hombres pecadores, cometiendo injusticia, jactancia, soberbia, orgullo, altivez, arrogancia y muchas cosas más. Pero se puede pecar de muchas maneras. Se puede violar la ley de Dios de muchas maneras. Nadie puede jactarse de que a menos que Dios venga, hermano, y le manifieste o a través de otro manifieste, hermano, su error. Pero en el libro de Santiago 4:17 dice, hermano, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La misma también la escritura nos enseña en el libro de Primera de Juan 5:17, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La injusticia es aquella que va en contra de la verdad. Cuando no se practica la verdad, se comete injusticia, y cuando se comete injusticia, se comete pecado. Cuando no se hace lo bueno, se comete pecado. Cuando no se hace lo que Dios nos pide, se comete pecado. Todos los días debemos de levantarnos a hacer la voluntad de Dios. Todos los días nos levantamos a agradar a Dios. ¿Cuál es pecado? En veces es aquello que nos aleja de Dios. Es aquellos que no nos hace deleitarnos delante de Dios. ¿Qué nos hace, hermano, desobedecer a Dios? El pecado. Hay muchas formas de pecar, por cuanto debemos nosotros, por esa razón debemos de estar buscando al Señor, buscando siempre agradarle, no para dejar de pecar, sino para pecar menos. Quizás mientras estemos en este cuerpo, mientras vivamos en este cuerpo, hermano, vamos a ser hombres que cometamos un error, pequemos hasta el último día de nuestras vidas. Es Dios quien valora, es Dios quien justifica, es Dios, hermano, que da la razón, quién hombre ha pecado y quién no. Por eso nunca se debe de apartar de nuestra boca, nunca se debe de apartar de nuestros labios, hermano, la misericordia de nuestro Padre Celestial. Sabiendo, hermano, que cualquiera que peca es apartado de Dios, es alejado de Dios, pues ya no somos agradables a Él, o ya no agradamos a Él. Pero Él no nos odia. Él odia otro tipo de hombres que están en contra de Él, que son enemigos de Él. Hermano, pero que Él no nos odia, sino que Él lo que busca, hermano, es que entendamos que fuimos llamados para estar cerca de Él. El punto de la salvación, hermano, es que nos acerquemos a Él y no porque vivíamos lejos de Él. Por eso hay que entender, hermano, que el pecado es la ausencia de Dios, que nos hace pecar la ausencia de Dios.
que nos hace, y por eso Dios nos esparce a algunos, aleja a algunos los alejó de su presencia, pero a otros los alejó de la congregación, los esparció, hermano, hacia el mundo, hacia Babilonia. Los llevaron cautivos, y eso fue, hermano, porque el pecado no es que porque fuera grande, sino porque había algo que a Dios no le agradaba. En aquel tiempo, dice en la Escritura, hermano, entendamos que la salvación fue para que estemos cerca de Él, es para que vivamos cerca de Él, es para que habitemos donde está Él. Pero qué tan importante es entender que podemos cometer pecado todos los días, pero que no caer en la jactancia de que no pecamos. En veces estamos con ese decir, es que Dios me habló, ciertamente Dios está hablando, tanto para corregirnos como para enseñarnos el camino de Dios, para mostrarnos lo correcto, pero también para dejar de hacer lo que está mal. Hay muchas formas de pecar. El hecho que corrijamos lo que está mal, eso no quiere decir que no seamos pecadores. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos, porque ya después de que nos equivocamos, entonces reconocemos por parte del Señor que hemos cometido un error. Pero la misma Escritura nos enseña en Efesios 2, versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál es la enemistad que hoy hay? La enemistad de los justos con los pecadores. Los justos ya no soportan ver a un pecador. Los justos ya no soportan ver que alguien se equivoque. Los justos viven señalando al pecador. Los justos viven condenando al pecador. Los justos viven, hermano, creyendo que son los benditos, son los escogidos, son los favoritos. En vez sí lo son, pero no cuando se tiene y se menosprecia y se rechaza a un hombre que ha pecado en cualquiera de sus modalidades, entendiendo que delante de Dios todos somos iguales, entendiendo que delante de Dios todos buscamos un mismo fin. Por eso nos enseña aquí que nos haciendo la paz, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. El nuevo hombre es nacidos todos, dice que todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu, dice, ha nacido, hermano, haciendo un nuevo hombre, haciendo la paz. Reconciliados, dice, en un solo cuerpo, matando las enemistades. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nos enseña? Que el haber sido acercados al Señor, el hombre que se acerca a Dios, el hombre pecador que se acerca a Dios, hay que recibirlo. El hombre que se acerca a Dios, hermano, que es un pecador, hay que recibirlo. Hay que aboler esa enemistad. ¿Cuál es la enemistad? El que hay quienes dicen que no soportan a los pecadores, hay quienes no soportan a los soberbios, hay quienes no soportan a la gente, hermano, pero nosotros, hermano, dice que hay que matar, hermano, esas enemistades por medio de la sangre de Cristo. Antes vivíamos lejos, hay quienes se les olvidó de dónde Dios los sacó, que éramos enemigos de Dios. Antes estábamos lejos de Dios, éramos hombres pecadores, éramos hombres que no temíamos a Dios, que no amábamos a Dios.
Pero Dios nos amó, Dios nos perdonó, Dios nos ayudó, hermano, a acercarnos a Él. Y quiere que tengamos nosotros la misma conducta. ¿Por qué? Porque Él envió su Santo Espíritu a nosotros, hermano, como también Dios envió al Espíritu, hermano, siendo aún pecadores, hermano, y no cuando éramos justos. Dios envía entonces, hermano, al Espíritu Santo cuando éramos pecadores, cuando somos pecadores. A unos, hermanos, los guía, los santifica, pero a otros los ayuda a cambiar. Pero el Espíritu Santo, hermano, está siempre porque quiere hacernos uno al final, quiere que caminemos juntos al final, quiere que nos reconciliemos, hermanos, matando toda enemistad y haciendo un solo cuerpo en Cristo. Tanto el justo no es más sin el pecador, ni el pecador es más sin el justo. Todos debemos de ayudarnos, hermano, y dice que para eso apareció. Mira lo que dice el hermano en primera de Juan 3:5. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Mi Señor Jesús apareció en nuestras vidas. ¿Para qué, hermano? ¿Para que nos pareciéramos a Él? Sí. ¿En qué nos vamos a parecer a Cristo? En que ser sin pecado. Porque Él era justo y sin pecado. No se halló pecado en Él. Entonces, hermano, ¿para qué apareció Cristo en nuestras vidas? Para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado, porque para parecernos a Cristo, hermano, es estar sin pecado y alcanzar la justicia de nuestro Padre Celestial, hermano, por medio de su sangre preciosa. Entonces, ¿qué tan importante es que Cristo se ha enviado a los pecadores? ¿Qué tan importante que el Espíritu Santo se ha enviado a los pecadores? Aquellos que se equivocan, hermano, para alcanzar la justicia, para alcanzar, hermano, la santidad de Dios. Es necesario que el Señor aparezca en nuestras vidas. ¿Para qué, hermano? Para quitar el pecado. Para ir quitando, creo que en lo que creo que debemos de jactarnos un poquito, ¿verdad? En lo bueno, hermano, es decir, ¿verdad? Si algo es que nos vamos apareciendo más a Cristo, es que cometemos menos errores. El parecernos a Cristo nos hace que cometamos menos errores, menos pecado, y cada día vayamos perfeccionando nuestras vidas, por cuanto el deseo es parecernos a Él. ¿En qué nos vamos a parecer a Él, hermano? En que pecamos menos, o que hemos dejado de pecar. Yo creo que cuando decimos esa palabra, dejar de pecar, no significa que no volvamos a pecar, no significa eso, sino que una área hemos vencido, sino que hemos acabado con algo, hermano, que está mal, pero siempre continuamos hacia adelante. Mientras estemos en este cuerpo, nos vamos a equivocar. Quizás no cometas los pecados, los errores de otros, pero al fin y al cabo no dejarás de pecar cuando se comete, hermano, desobediencia, cuando se infringe la ley, cuando se viola la ley de Dios, cuando no se cumple y se hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces la desobediencia es pecado. El no hacer lo bueno es pecado. La duda es pecado. Y hay muchas maneras de pecar. El estar hablando es pecado. El estar ministrando discordias es pecado. El no amar a los hermanos es pecado. Son cosas que a Dios no le agrada. Y cuando el hombre, hermano, no le agrada a Dios, es apartado de Él, es alejado de Él. ¿Por qué? Porque su corazón no cambia. Puede tener hermosas palabras, pero su corazón no cambia en cuanto a la actitud para con los demás. Es necesario, hermano, que el Señor aparezca en nuestras vidas. Es necesario que el Espíritu Santo aparezca en nuestras vidas. Bendito Espíritu Santo, vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas. Hay que pedir al Espíritu Santo que se derrame en nuestras vidas. Hay que pedir al Espíritu Santo que en esta mañana venga sobre nosotros. Hay que pedir al Espíritu Santo que
que se manifieste en nuestras vidas hoy, de tal manera que Dios, hermano, descienda sobre nosotros, se mueva en nosotros, hermano, porque cuando no se hace lo que a Dios le agrada, estamos pecando. Cuando hay desobediencia, estamos pecando. Cuando hay rebeldía, estamos pecando. Cuando nos levantamos en cuanto a las maneras de hablar, hermano, hay pecado. Cuando no se entiende la voluntad de Dios y no se desea poner por obra, hay pecado, hermano. Pero qué tan importante nosotros es que volvamos y pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros. Pedir al Espíritu Santo que se mueva en nosotros. Qué tan importante es pedir al Espíritu Santo, hermano, que se derrame sobre nuestras vidas. Pedir al Espíritu Santo, hermano, que llene nuestras vidas, que cambie nuestra conducta, nuestro padecer. Qué tan importante nosotros, hermano, es que vivamos para servirle a nuestro Señor, hermano. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestras vidas. Porque algo que veo yo aquí, hermano, en este pasaje, es que nuestro Dios, hermano, envía también. En veces se puede pecar por no compadecernos de las personas. Se puede pecar por no clamar por los demás. Se puede pecar, hermano, porque el creyente, hermano, no ha entendido la voluntad de nuestro Padre Celestial. No ha entendido, hermano, qué tan importante es agradar al Señor en todas sus modalidades. No creernos demasiado justos. Entonces, yo veo, hermano, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Me llama la atención el libro de Nehemías, porque con este pasaje empecé a leer. En el libro de Nehemías 1, versículo 1, Nehemías, hermano, significa consolador. Nehemías significa misericordia. Nehemías significa consolación. Nehemías era un siervo de Dios. Quiere decir que entonces Nehemías representa al Espíritu Santo. Nehemías representa a un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Un hombre, hermano, que le es agradable al Señor. Un hombre que clama realmente al Señor, hermano. Es aquel que vive compadeciéndose, el que tenga compasión y el que vive, hermano, con la misericordia de Dios en sus vidas. Nehemías era un hombre, hermano, lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo es aquel que se compadece del caído. Es aquel que se compadece del pecador. Es aquel que llora por el pecador. Es aquel que, hermano, se lamenta, hermano, aquel que sufre porque alguien se equivoca en el Señor. Ese es el hombre, hermano, lleno del Espíritu Santo. El hombre lleno del Espíritu Santo no solamente lo usa para predicar, no solamente lo usa en algún don, alguna manifestación, no. Porque eso es aparte. Los dones de Dios son aparte, son de Dios, porque nadie va a ser juzgado, hermano, por cuanto fuiste un buen predicador. O como aquellos que le dijeron, ¿verdad? Señor, Señor. Y aquel Señor le dijo, nunca los conocí. Ellos dijeron, predicamos tu palabra, expulsamos demonios, compartimos, profetizamos en tu nombre. Hermano, por mucho predicador, por mucho que Dios los haya usado, yo veo que un hombre lleno del Espíritu Santo es aquel que se compadece, aquel que clama, aquel que ruega cuando un hombre es pecador, cuando un hombre cae, cuando un hombre se equivoca, vive intercediendo delante del Padre Celestial, como lo hacía Moisés. Un hombre, hermano, que estaba levantado conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva, hermano, a compadecernos, nos lleva, hermano, a interceder por la vida de los demás, como dice el libro de Romanos, ¿verdad? Que cuando está el Espíritu Santo en nosotros, hermano, Él intercede. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice Romanos 8:26,
para que hemos de pedir conforme a conviene lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice en el libro de Nehemías, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Dice que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de los hijos, delante del Dios de los cielos. Por eso la misma Escritura nos dice que si tú ves cometer, si tú tienes confianza en Dios, si Dios te habla, si Dios te escucha, si Dios te usa y tienes confianza que Dios te oye, que dice acá, dice, hermano, si tú ves a tu hermano cometer pecado y si su pecado no es de muerte, que dice, ora por él. Pídele a Dios vida, pídele a Dios, hermano, que vuelva el corazón hacia él. Por eso el hombre lleno del Espíritu Santo es aquel que hace las cosas por interceder, por llamar la atención del Señor, hermano, porque vio, hermano, que su vida de aquel hombre que había pecado, de aquel creyente que había pecado, estaba en ruinas, hermano, ya había dejado de desobedecer, estaba, dice, en gran mal y afrenta, en vergüenza delante de Dios. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, tan fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, los que aman y guardan sus mandamientos. A este ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Él también se incluía. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremos, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Vean lo que dice en el 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y ellos pues con sus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dan gracia de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías era un hombre lleno del Espíritu Santo, que reconocía que también pecaba. Aunque Dios lo usaba, aunque Dios tenía, él guardaba los mandamientos, aunque él hacía lo que Dios le mandaba, no por eso no era pecador. Porque él hacía lo que Dios le decía. Pero no por eso era un hombre que no pecaba. Por eso en el libro de hermanos de Hebreos nos enseña que los sacerdotes, los ministros, aquellos que en el libro de Hebreos 5, todo sacerdote, todo tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. No, dice, puesto que él también está rodeado de iniquidad. Por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Una cosa es que Dios nos use y otra cosa, hermano, es que no entendamos que todos somos pecadores. De alguna manera nos equivocamos, de alguna
alguna manera, hermano, pero no dejamos de ser alguien que también se equivoca. Pero dice acá, pero Dios, tú le dijiste, digo, acuérdate de la palabra que dijiste, que si pecares os dispersaré por los pueblos. El hombre que peca es apartado de Dios, el hombre que peca es alejado de Dios. Pero le dice, pero si ellos vuelven a ti y guardan tus mandamientos y los ponen por obra, por muy lejos que hayan sido esparcidos, por muy lejos que hayan alejados, que han sido alejados de ti, pero me llama la atención una palabra, hermano, y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Otra versión dice, hermano, dice, los traeré allí donde yo habito. Hermano, tanto el justo como el pecador, cuando el pecador, hermano, cuando el hombre que peca vuelve al Señor, guarda sus mandamientos y los pone por obra, el lugar donde lo van a poner, como le hizo al hijo pródigo, hermano, es volver al reino, el lugar junto al Padre, junto a su hermano. Si Dios nos llamó para estar cerca a Él, aquí dice, hermano, que al hombre pecador lo van a poner donde Dios habita. Dice, donde Dios habita. Si el hombre se vuelve al Señor, si el hombre vuelve al Señor, guarda sus mandamientos y lo pone por obra, lo van a poner junto a ti. ¿Qué te parecería, hermano, que tú que eres justo, que Dios te usa poderosamente, que Dios, hermano, lo veas un hermano, veas junto a ti, a tu hermano? Claro que va a haber dimensiones de glorias, de recompensa, claro que va a haber lugares de honor, pero te puedo asegurar, hermano, que no es por haber sido un buen predicador, sino porque volviste al Señor, porque guardaste sus mandamientos, porque pusiste por obra, porque temiste al Señor, porque te apartaste para el Señor. Hoy tenemos como principio participar del arrebatamiento, pero sin santidad nadie lo verá. Sea quien sea, todos tenemos que guardar ese mandamiento de la santidad del Señor. Tenemos que ser obedientes a Dios. Pero ahora, hermano, nada nos impide volver al Señor. Nada nos impide, hermano, de que tú puedas regresar y estar en el mismo lugar, en la habitación donde el Señor mora, donde Dios está, hermano. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que te hayas equivocado, vuelve al Señor. Regresa a hacer la voluntad de Dios. Y el propósito dice, y los voy a traer ¿hacia dónde? Hacia el lugar que escogí para hacer allí, habitar allí mi nombre, donde Él habita. Vuelve a cambiar esa actitud hacia el Señor, hermano. Y Dios, hermano, nos va a traer de nuevo hacia Él. Hay que volver a la casa del Padre. Pero que el problema está, hermano, que cuando el pecador, hermano, es señalado, es culpado, hermano, y no se da cuenta que el Espíritu Santo está sobre él. Gracias, Padre, le doy gracias al Señor porque su Santo Espíritu reposa en la vida y está ayudando en la vida de aquel que se apartó, de aquel que se equivocó, de aquel que cometió un error. El Espíritu Santo ahí está redarguyendo, dice, y Él convencerá de pecado. Bendito el Espíritu Santo, que Dios ahí está hablándole todos los días. Pero acá dice, hermano, que Nehemías, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre, hermano, hombre de misericordia. Por eso uno de los significados de consolador o del Espíritu es misericordia, hermano. Lo único que nos hace clamar misericordia por los demás es el Espíritu Santo.
Hermano, el que nos hace llorar, rogar y clamarle al Señor por los demás es el Espíritu Santo. Ese es el hombre que busca la unidad. Ese es el hombre que busca, hermano, ser un mismo pueblo, que algún día tu hermano llegue a ser igual como tú, hermano, que entienda el propósito divino. Pero vemos, hermano, que el pecador necesita el Consolador. Eclesiastés 4:1, y dice, esto está interesante: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, yo los que ya murieron, más que a los que vivientes, los que viven todavía. Y tuve más por feliz que unos y otros al que no ha sido aún, y el que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este hombre? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, de las lágrimas de los oprimidos, de los que no tienen quien los consuele. Y la fuerza estaba, dice, en la mano de los opresores, en aquellos que los subyugan, en aquellos que los señalan, en aquellos que no los perdonan, en aquellos que son tan santos que no soportan la vida de los demás. Son tan buenos que no soportan la vida de los demás. Se cree tan justo que no merecen que los pecadores o los que se equivocan estén junto a ellos. Pero eso no es estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en aquellos que son instruidos, son enseñados, y los que son guiados. El Espíritu Santo está en aquellos, hermanos, que necesitan un consolador. A los dos nos enseña, hermano, cambiar las actitudes para con el prójimo. Por eso el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la palabra es el amor al prójimo. Porque el amor al prójimo, hermano, es aquel que no le hace daño a su semejante, es aquel que no le hace ningún mal a su semejante. Ese es el hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que llora, que ruega, que clama, hermano, que se apiada para que delante de Dios, hermano, alcance lo mismo que tú. Y dice, vi sin que nadie los consuele. Y yo alabé, dice, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes. Esto es hermoso, que dice, en vez de nosotros, hermanos, vivimos hablando de los grandes hombres de la palabra, que fueron hombres que dieron su vida, de hombres, hermanos, que amaron a Dios, que se entregaron a Dios, que fueron lo mejor para Dios, que como ellos fueron librados, como fueron ellos, la mano poderosa estaba de Dios, hermano. Pero no se habla de qué tan pecadores, hermano, de qué tan errores, hermanos, cometieron ellos, y que tuvieron que hacer que la misericordia de Dios ahí estuvo con ellos. Hermano, ¿por qué? Porque se habla más de los muertos que de los vivientes. Se habla más de los que ya partieron, de los que aún están todavía. Por eso dice, yo alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. En veces, hermanos, se cree, al que no ha sido aún, está diciendo, es que aquellos que todavía, hermano, manifiestan una justicia. Pregúntate tú, hermano, ¿has caído alguna vez? ¿Le has fallado a Dios? ¿Has desobedecido a Dios? Por eso dice que los pecados de algunos hoy son evidentes, mas otros se va a evidenciar después. Y cuando te toque a ti fallar, equivocarte, necesitas al Consolador. Tú necesitas al Consolador. Todos necesitamos al Consolador. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Todos necesitamos, hermano, que Dios se apiade de nosotros. Todos necesitamos, tanto el justo como el pecador necesitan al Señor. Dice, alabamos mientras no haya pecado, se alaba a la persona, pero mientras haya pecado,
se discrimina a la persona, se atacha a la persona. Cuando Nehemías vio que el pueblo había sido esparcido, había sido alejado de Dios, hermano, lloró, clamó, rogó, ayunó, pidió perdón, él mismo pidió perdón por su vida y por los demás. Pero él le dijo: Señor, pero si volvemos a ti, si hacemos lo correcto, si guardamos tus mandamientos, quiere decir que estaba diciendo: yo voy a ayudar, yo voy a caminar con ellos, yo voy a pegarme a ellos, hermanos, para que caminemos juntos y agrademos a ti. Queremos ser un solo hombre, queremos caminar juntos, pero en veces se tachan de que son tan que Dios los usa, tan correctos, que son incapaces de pecar. Pero yo veo que Nehemías, cuando pecaba el pueblo, él se ayudaba, se dispuso a caminar juntamente con ellos, a rogar por ellos, a clamar por ellos, porque el Espíritu Santo estaba en él, porque el Consolador estaba en la vida de Nehemías. Si a ti te usa el Espíritu Santo, usa el Espíritu Santo para levantar al caído. Si a ti te usa el Espíritu Santo, que te use, hermano, para rogarle, para clamar, para interceder, para ayudar a otros a caminar juntamente con ellos. Él dijo: sí, si volvemos a ti, si guardamos tus mandamientos, si las ponemos por obra, entonces dice: tú nos traerás al lugar de tu habitación, tú nos traerás al lugar donde tú moras, tú nos traerás al lugar donde tú habitas. ¿Hacia dónde vamos, hermano? ¿Cuál es el propósito de Dios? No que seamos un solo pueblo, no que habitemos en el mismo lugar. ¿Por qué hoy se hace tanta discriminación, que los justos por un lado y los pecadores por otro lado? Ya no hay compasión, hermano. Ya no hay compasión. En veces vivimos hablando bien de los hombres que están bien aparentemente, pero no se habla de desobediencias, de su rebeldía, no se habla de esa falta de compromiso con Dios. No nos damos cuenta de aquellos que necesitan al Consolador. No nos damos cuenta de aquellos que necesitan la intercesión. No nos damos cuenta de aquellos hermanos que necesitan la ayuda de nuestro Padre Celestial. Es importante caminar juntos. Es importante volvernos unos. En el libro de Juan dice 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, dice, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando el Consolador venga, nos enseñará y recordará quiénes somos. Por eso, hermano, algo que nuestro Padre Celestial nos ha ayudado, hermano, en este tiempo, nos ha ministrado en este tiempo, es que necesitamos al Consolador. Cuando pecamos, entonces somos esparcidos, somos alejados de Él. Somos enviados, hermano, porque Él no habita donde está el pecado. Él no habita, hermano, Él habita donde hay santidad. Pero ahí está el Consolador, el Espíritu Santo, enviándolo, ser enviado, hermano, para traernos de nuevo a la habitación, a donde Él mora, donde Él está. No solamente a los que son guiados por el Espíritu, no solamente a los que son usados por el Espíritu, sino también, hermano, a aquellos que han pecado, aquellos que se han equivocado, son también enviados al mismo lugar. Porque mi Señor Jesús fue enviado, hermano, a ellos. Por eso Él dijo, ¿verdad? Los enfermos no tienen necesidad de médicos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh, hermano, ¿qué tan importante es? Por eso dice Pedro, primera de Pedro 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraviados de la dispensación del Poncio, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo,
Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor, hermano, según la grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿A quién se los envía? A los expatriados de la dispensación, aquellos que fueron, hermano, alejados, aquellos que fueron esparcidos, dice, hermano, que fueron llamados por el Espíritu Santo para obedecer y rociados por la sangre de Jesucristo para alcanzar salvación. Dios, hermano, Dios es bueno. Reunido, hermano, a los esparcidos, por los que están lejos y apartados del Señor, por alguna circunstancia, por alguna causa, hermano. Pero el Señor quiere que volvamos a habitar en su presencia. Dios quiere, hermano, que volvamos a habitar en su presencia. Dios quiere que estemos en el lugar donde están los justos. Dios quiere, hermano, que habitemos en el lugar donde está, hermano, su misericordia. Cristo es enviado a los dispersados. Él vino a las ovejas perdidas. Él vino a aquel que estaba descarriado. Él vino sobre todo a aquellos, hermanos. Y es el mismo Espíritu Santo que nos envía y está llamando a aquel hombre que se apartó, que pecó. Pero hay muchas maneras de pecar. Hay muchas maneras de equivocarnos. Si tú has desobedecido a la ley, tú necesitas al Espíritu Santo. Si has desobedecido al Señor, necesitas al Consolador. Necesitas que el Espíritu Santo nos lleve a su bendita presencia. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Volver a la palabra, volver a Dios, volver a poner por obra su palabra. Entonces, de donde quiera que estemos, Él nos traerá a su presencia. El Espíritu Santo no solamente fue enviado para los justos, sino también a los pecadores, que habitemos juntos en armonía, que habitemos juntos en paz, que habitemos juntos, hermanos, buscando la habitación de Dios, que busquemos juntos, hermano, como un pueblo, estar reconciliados, estar, hermano, pero a ti que te usa el Espíritu Santo, hermano, úsalo para llevar a tu hermano a la presencia de Dios, como lo hizo Nehemías. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Oramos al Espíritu Santo, hermano. Padre del cielo, te doy las gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias por esta mañana que nos permites agradarte, que nos permites, Señor, estar delante de ti. Te envío, Padre del cielo, que envíes tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Hemos desobedecido, hemos pecado, hemos fallado, nos hemos equivocado. Necesitamos al Consolador, Dios mío, que nos vuelva a tu santa presencia, que volvamos a ti, que pongamos por obra tus mandamientos, que guardemos tu palabra, que andemos en santidad, andemos en obediencia y volvamos a ti, Dios mío. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea enviado a los que necesitan, Señor, necesitan de tu presencia. Que envíes a los corazones para los oprimidos, a los afligidos, los hagas volver a tu casa, los hagas volver a tu presencia. Te pedimos a aquellos que se apartaron, a aquellos que se alejaron, porque pecaron, porque se equivocaron. Señor, te pedimos por ellos, dales vidas, tócales, que vuelvan a casa. Te pido, Dios, que, Señor, que todo pecado es perdonado. Todo pecado, Señor, es reconciliado mediante la sangre de Cristo, Padre, matando toda enemistad, haciendo la paz y haciendo un nuevo hombre, Padre. Te pido, Dios, que en tu amor, en tu paciencia, en tu bondad, Señor, les concedas a tus hijos volver a casa. Te pedimos por aquellos y por nosotros que en veces hemos creído que porque tú nos usas no pecamos,
que porque en veces hacemos lo que tú nos mandas, no pecamos. Pero tu voluntad, tus dones, tu gracia, tu ministerio no tiene nada que ver con nuestra forma de hombre, Padre. Te pido, Dios, tu misericordia tanto por nosotros, por los hermanos y por aquellos, Padre, necesitan a tu Consolador, que necesitan al Consolador. Te pedimos, Padre, que volvamos a ti. Si has te alejado de Dios, te apartaste de Dios por alguna circunstancia, lo único que nos puede apartar de Dios es el pecado. Cualquiera de la forma, el hecho de que no estemos en la habitación de Dios, el hecho de que no estemos cerca de Dios, es porque hemos pecado, porque hemos sido hijos desobedientes y eso nos alejó de Dios. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de hacerle caso al Espíritu Santo. Es tiempo de regresar y decirle: Padre, voy a cambiar y hacer tu voluntad. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana. El Espíritu Santo también está sobre tu vida. Sobre todo aquel que necesita la consolación, necesita la ayuda de Dios, ahí está el Espíritu. Dios bendiga esta mañana y el Santo Espíritu de Dios repose sobre tu vida. Muchas gracias, les mandamos un saludo a los hermanos allá en Iglesia Hermana, Tierra Deseable, bendiciones, siervos de Dios, Iglesia de Dios, a los hermanos, hermanas que nos visitaron, Santiago, Edith, Angélica, Fabiola, allá en Tepeji, en el estado de Hidalgo. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. A los hermanos que están detrás también, que Dios me los guarde. Ayúdenos a compartir y les esperamos el mañana, hermano. Domingo a las 10 de la mañana en punto estaremos transmitiendo con una palabra de vida, hermano, aquí en Cerrito, Canacín, Muchechén. Muchas gracias y que el Espíritu Santo de Dios esté sobre tu vida esta mañana. Bendiciones.